Buenas, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver un ejercicio del estilo que nos podemos encontrar en la segunda parte de la serie número 2 de elementos de química, donde nos piden determinar el número de átomos y número de moléculas para una determinada muestra. En este problema tenemos 0,67 gramos de amoníaco, nos dan la fórmula del amoníaco por si no la sabemos, y a partir de esto podríamos averiguar cuántos átomos totales vamos a encontrar y qué número de moléculas se encontrarían en esta masa. Ahora, para poder hacer esto, una recomendación, sobre todo cuando estamos resolviendo por primera vez este tipo de ejercicio, es armarnos un esquema donde podemos establecer todas las relaciones que conocemos a partir de los conceptos de moles de moléculas, moles de átomos, masas molares y demás. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que necesitamos relacionar la masa del compuesto con cuántos moles de ese compuesto se corresponden para esa masa, cuántas moléculas hay en esos moles y cuántos átomos totales o átomos de cada uno hay dentro de esos moles. Para poder establecer toda esa relación, antes de ir a trabajar con el dato del problema, lo que podemos hacer es trabajar con la fórmula química que tenemos y con las masas molares que podemos sacar de la tabla periódica. Yo, para agilizar el proceso, dejé un machete acá al costado donde podemos encontrar las masas molares correspondientes al hidrógeno y al nitrógeno. Entonces, si queremos calcular la masa molar correspondiente al amoníaco, lo que tendríamos que hacer es expresar 14,01 como gramos por mol, esto sería la masa molar del nitrógeno, más 3 veces, dado que la fórmula química tiene un 3 en el subíndice para el hidrógeno, 1,01 gramos por mol. Esta masa nos daría 17,04 gramos por mol. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo 17,04 gramos de amoníaco, me estoy refiriendo a lo que corresponde a un mol de moléculas de amoníaco. Bien, entonces nosotros sabemos que si a un mol de molécula de amoníaco lo pesamos en una balanza, encontraríamos un peso de 17,04 gramos. Pero ¿qué más podemos decir a partir de estos conceptos que estamos trabajando? Cuando nosotros hablamos de un mol, sea un mol de lo que sea, sabemos que es algo que tiene 6,02 por 10 a la 23 de las unidades que estemos hablando. ¿A qué me refiero con esto? Si decimos un mol de moléculas de amoníaco, sabemos que vamos a tener 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿Sí? Simplemente seguimos la definición de mol, donde sabemos que un mol de cualquier cosa se corresponde al número de Avogadro, o 6,02 por 10 a 23, de esas cosas. ¿Y qué más podemos decir dentro de este esquema? Nosotros tenemos la fórmula química del amoníaco, o sea que podemos saber por cada molécula cuántos átomos tenemos de nitrógeno y de hidrógeno, y podríamos saber también para este número de moléculas cuántos átomos de nitrógeno e hidrógeno tenemos. Si nosotros sabemos que por cada molécula de amoníaco, vamos a escribirlo acá a un costado, tenemos un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno, si después tenemos muchísimas moléculas, como es el caso de lo que encontramos en un mol, 6,02 por 10 a la 23 moléculas,
Estas relaciones se van a seguir manteniendo. ¿A qué me refiero con esto? Que en 6,02 por 10 a la 23 moléculas vamos a encontrar el mismo número de átomos de nitrógeno. ¿Por qué? Porque la relación, por lo que nos dice la fórmula, es 1 a 1. O sea, por cada molécula de amoníaco tenemos un átomo de nitrógeno. Entonces, por cada 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, voy a tener también 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Ahora, ¿qué pasa en el caso de el hidrógeno? Nosotros tenemos 3 hidrógenos por cada molécula de amoníaco. Entonces, en este caso, si tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, una manera de expresar esto es decir, es que tengo 3 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Bien, ¿y qué otra cosa más podemos decir que en parte se relaciona con lo que nos está preguntando el problema? Porque el problema nos pregunta número de átomos, pero no dice un número de átomos en general, no es que nos está diciendo un número de átomos de hidrógeno o un número de átomos de nitrógeno, está diciendo número de átomos. O sea que nos está diciendo de todos los átomos que tengo, sin importar cuáles sean. Entonces, en ese caso, tengo que sumar todos los átomos que tengo. Acá tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos de nitrógenos y 3 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Por lo cual puedo decir que en total tengo 4 veces 6,02 por 10 a la 23 átomos totales, decimos, como para diferenciar de los conceptos de átomo de hidrógeno y de nitrógeno. Bien, ahora, todo esto que hicimos hasta acá lo trabajamos sin hacer uso de los datos, pero el problema nos está dando una masa determinada de amoníaco. Nos dicen que tenemos 0,67 gramos de amoníaco y nos piden el número de moléculas y el número de átomos que podemos encontrar en esta masa. Para hacer eso, entonces, simplemente lo que tengo que buscar dentro de este esquema que me armé es cuál es cuáles son los datos que nos van a interesar para armar la regla de tres simple. Uno de ellos va a ser la masa. O sea, yo necesito relacionar esos gramos de amoníaco que tengo, los 0,67, con un número de moléculas en primer lugar. Entonces, esa masa, la masa molar, la voy a necesitar seguro. ¿Y con qué lo relaciono? Con lo que busco determinar, que es el número de moléculas, moléculas de amoníaco. Entonces, lo otro que voy a necesitar de este diagrama es este valor. ¿Para qué? Para poder hacer una regla de tres simples. ¿Cómo sería esta regla de tres simples? Esto vamos primero con lo que es número de moléculas. Lo que deberíamos plantear es que por cada 17,04 gramos de amoníaco voy a encontrar 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Sin embargo, en el problema tengo 0,67 gramos de amoníaco. Entonces, por regla de tres simples, determino qué concentración, perdón, qué número de moléculas encontraría. Esto me da 2,4 por 10 a la 22 moléculas de amoníaco. Entonces, acá tenemos una de las cosas que nos pedía el problema.
Bien, ¿qué es lo otro que nos pedía el problema? Nos pedía determinar el número de átomos. Y el número de átomos se refiere, como decíamos antes, a los números de átomos totales. Entonces, comienzo nuevamente la regla de tres simples con el mismo dato, que es la masa molar, pero ahora en vez de relacionar con el número de átomos, perdón, de moléculas, lo voy a relacionar con el número de átomos. ¿Cómo sería esto? Yo sé que por cada 17,04 gramos de amoníaco voy a tener, ¿qué número de átomos? Este que tenía acá. Puedo hacer la cuenta o puedo dejarlo expresado de esta manera. O sea, es 4 veces 6,02 por 10 a la 23. Entonces digo, bueno, se va a corresponder 4 veces 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos a secas o átomos totales, como quieran decirlo. Pero de vuelta, ¿cuál es el dato que tengo en el problema? Que tengo 0,67 gramos de amoníaco. Entonces calculo cuál es el número de átomos totales que se corresponde para esa masa. Esto me va a dar como resultado 9,5 por 10 a la 22 átomos totales. Bien, y con esto tenemos resuelto el problema. Recuerden, como moraleja, siempre comenzar haciendo este diagrama donde relacionamos la masa molar con el mol de moléculas, con el número de moléculas y con el número de átomos correspondiente, que va a variar dependiendo de qué compuesto tengamos.